La identidad es la estructura que hay en tu punto de gestionar la vida. Si quieres verlo como su información, si quieres ver como lo que lo entiendes, si quieres verlo como la emoción que transmites, digo que gestionas ante la esencia de cada experiencia de vida, la identidad se define en, en tu forma única e inigualable, como en todos obviamente, en la que percibes cada momento de tu experiencia. Por así decirlo, la identidad se programa en los primeros años a través de nuestras experiencias de vida. Es por ello que si nosotros concluimos alguna experiencia y algún sentimiento como culpa y tal, no es real, porque la identidad nos puede hacer sentir, nos puede hacer pensar de cierta forma y tal, pero solo vamos a hablar en ese punto sin irnos a la emisión, o sea, la acción y la reacción de un pensamiento y una emoción, porque ahí ya no hay identidad, porque eso ya se basa en lo que es la voluntad de ello, ¿no? En pensar y accionar a través de que el pensamiento y la emoción sean un disturbio o una potencialidad para poder emitir lo que ya se gestionó dentro, lo que ya se gestionó. Entonces la identidad se basa no en esa parte de la voluntad, sino que simplemente es un estado de formación que es independiente de lo que tú quieras experimentar o no. Y pasa en el punto inconsciente sin darnos cuenta, ni siquiera en nuestra infancia, porque ese es el estado más importante en el que aprendemos, no entendemos, aprendemos a percibir nuestra vida, nuestra posición y lo que se está experimentando, que es diferente a lo que entendemos, como por ejemplo en la adolescencia, que es el punto en donde empezamos a entender la experiencia y es el punto en donde se da lugar a meritarte más experiencia para el entendimiento, incluso sin saber que lo estás requiriendo, ¿no? Y es por esto que es una forma muy hormonal, muy instintiva, tal, por eso se le llama pubertad, adolescencia, juventud. Entonces, en el punto en el que nos podríamos dar cuenta es siendo ya adultos, ¿no? Del cómo nuestras experiencias de vida primarias, por así decirlo, en todo momento llevaron un cierto patrón de movimiento, por así decirlo, de lo que te rodeaba, porque te rodeaba la misma escuela, te rodeaba la misma casa. Y ojo aquí, que por ejemplo, las personas que viven de lugar en lugar, al final de todo no tienen una identidad que perciben. O sea, es una identidad que está transformada y codificada para no estar. ¿Por qué? Porque se tiene entendido a través de la percepción de las experiencias de su vida, de no estar viviendo en un solo sitio con el mismo margen de personas y no hacer una misma conexión fuerte, que ya no hay utilidad en la identidad. Y es por esto que, no como estos casos, sino como en otros diferentes, muchas personas son escasas de identidad, pero no tiene nada de malo ser escaso en identidad, porque eres más susceptible a entender muchas más cosas realistas que no se te adhieren a tu forma de pensar establecida. Por decir, cuando todos vemos el, un choque, no son las mismas personas, un choque automovilístico, ¿no? No son la misma reacción ni la misma sensación de las personas que lo vieron desde el exterior sin ser afectadas a las personas que pasaron lesiones, ¿no? Y a las mismas personas, pero en el momento justo anterior. Entonces, tu identidad en esos momentos, de cierta forma, no está accionando ni reaccionando, sino gestionando todos esos momentos al instante
y por así decirlo, no tienes una identidad cuando eres bebé, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tus pensamientos incluso todavía ni llegan a ser propios, sino simplemente simultáneos y simultáneos y simultáneos, simplemente codificando la información base de lo que es el movimiento motor, este, y muchas cosas más, ¿no? Cuando llega el punto de la infancia en donde ya hay una percepción y ya hay una conciencia de lo que, de qué eres parte, simplemente de lo que eres parte. ¿Por qué? Porque puedes ser feliz, puedes sentir dolor y de niño, incluso sin la necesidad de que tengas la conciencia mayor o entre más cosas. Es por esto que toda entidad es presente en todo momento, en cualquier punto apto para su componencia en la experiencia de vida, ya sea en el punto físico o en el punto bajo o astral, como quieran verlo. Expresarlo así y entenderlo así también define muchas situaciones paranormales, entre más cosas, ¿no? Entonces, como ese no es el tema principal, ahorita estamos identificando lo que es identidad desde todos lados para poder concluirlo al máximo. Identidad no pertenece a un grupo de formas, no. Por más loco que suene, toda la humanidad, si pusiéramos en un solo punto a toda la humanidad, e incluso eh, todas las especies, siempre va a haber un número sin igual en la forma de transformar el momento. Es difícil la identidad, definir la identidad porque está en nuestras vidas en todo momento, pero en el menor momento que podemos percibir. ¿Por qué? Porque podemos percibir lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo de manera exterior, lo que estamos escuchando e incluso hacerlo de manera más consciente hasta estar presente en un estado, pero más y más en ese punto ya no va a haber identidad, porque la identidad simplemente se encarga de gestionar de una manera codificada, no personalizada, sino codificada a través de la experiencia de tu vida que fue involuntariamente tu decisión. Es por esto que si dentro de la identidad, dentro de la manera en que tú te percibes y estás gestionándolo todo negativamente, no es tu problema ni es culpa tuya, es el patrón que llevó la experiencia de tu vida en sus primeros años, que fue como codificó la manera de gestionar la vida. Entonces, después de estar presente, simplemente de ser como una entidad, viene la identificación de lo que se está experimentando. La identificación es por esto que es una entidad y luego una identidad. No es coincidencia que se parezcan las palabras, ¿no? Y después de todo esto, obviamente ya viene la voluntad y todo esto es o sea, obviamente la toma de decisiones y muchas más cosas que ya se basan más en la emoción, en la armonía entre el pensamiento y la emoción, independientemente de que estén armonizados o no. Entonces viene la totalidad de ser en todo momento, independientemente de que estés viviendo en traumas o que estés pensando en cosas del pasado y así. Simplemente serlo todo es concluir la, la, la presencia de lo que se va a gestionar, de lo que se transformó y de lo que se emite. Eso es la totalidad de ser. Y imagina, cuando ponemos estas tres partes, ya va a dar mucha razón a todo, incluso de lo que vemos mal en nosotros o lo que podemos ver mal en nuestras vidas o lo que podemos ver mal en las personas conocidas. ¿Por qué? Porque de la manera en la que vivimos es en la manera en la que estamos aprendiendo a codificar la experiencia de vida. Y si no nos damos cuenta, no solamente se queda en ese punto medio de gestionarlo, sino de gestionarlo para emitirlo de la misma forma. Y es así como podemos emitir malas acciones, malos pensamientos, malos sentimientos incluso, y entre más cosas que ya se vuelven
involuntarios, empiezan a arrancar toda parte de nuestra percepción de lo que es la realidad y vamos degradándonos en ser. Y aquí es donde nace tal vez el peor error que todos cometemos, en buscar una vida, en buscar cómo ser o en buscar ser único, pero simplemente tienes que ser obviamente tú mismo, pero percibiendo todo lo que has experimentado para ser, porque no es como que vivas el momento sin ver nada atrás, porque obviamente esperas todo por delante. Entonces, si vives el momento sin esperar nada atrás, es como si degradaras y quisieras anular tu pasado, cuando tu pasado es formación de lo que eres en cada momento presente. Es igual de importante todo momento, porque el pasado al final se concluye en que fue en un momento presente y que justo el ahora va a ser el pasado en cada instante y cada instante y cada instante y que está siendo el futuro del mismo presente en cada instante que viene. Es aquí donde entramos a las grandes filosofías de que el tiempo es una ilusión, o por ejemplo que la metafísica también lo define así, al final de todo, que el tiempo es una ilusión o un parámetro puesto por nuestro margen diminuto en una infinidad, porque simplemente somos una cantidad en una infinidad. Entonces, sin irnos más allá de esta descripción, aunque podía ser un poco necesaria, la identidad es ese punto que simplemente tiene la manera de gestionar a seguir aprendiendo del cómo gestionar a futuro, ¿no? Aquí es donde está la incertidumbre del pesimismo, el optimismo, la percepción general y la percepción personal, entre más cosas que derivan desde ese punto, ¿no? Como la que ya definimos ahorita, pero sin detallarlo más allá, la identidad es el punto de identificación de toda experiencia de vida para ser aprendido y que tome un ciclo o un patrón de seguir gestionando de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay un patrón en todas nuestras vidas, sea bueno, sea malo, incluso si todo el momento creemos que está cambiando, siempre hay un patrón por el simplemente el hecho de nuestra estructura interior que está presente en toda experiencia. Aquí es donde nace la ley de atracción, el karma, muchas cosas ahí, muchas cosas iba a decir, muchas cosas ahí que vienen de todo eso. Y bueno, no me cabe más en este momento del cómo de definirlo, pero creo que sí estuvo un poquito claro de lo que, pues de lo que realmente es.